digestivo, con respecto a las características anatómicas y topográficas, ustedes ya lo conocen de manera más profunda cuando he llevado los campos pues de anatomía. También hemos llevado ya fisiología. Vamos a abocarnos a los trastornos más frecuentes que encontramos en el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, para empezar, primero tenemos que recordar las características, la anatomía inicial, ¿no? Tenemos el tracto digestivo, boca, tenemos el esófago, ¿sí? Tenemos el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Tenemos también, asimismo, el hígado, ¿sí? Las vías biliares, y bueno, tenemos otros órganos que también son importantes, ¿no? Dentro del tubo digestivo. Ya he mencionado ahí el hígado, la vesícula biliar, y ahí también tenemos al páncreas, que es un órgano de vital importancia para las personas. Entonces, conociendo la anatomía inicial, vemos acá cómo es que está estructurado y vemos los órganos que forman parte del tracto digestivo y los órganos que están fuera del mismo, ¿ok? Entonces, empezando por la faringe, uy, empezando por la faringe, pues vemos que la situación anatómica que tiene detrás y debajo de la boca, ¿sí? Entonces los alimentos ingresan ahí ¿no? Inicialmente al salir de la boca, ¿sí? Luego van a ser deglutidos, ¿sí? Y va a comenzar de manera automática el proceso de la digestión. Entonces, ahí tenemos el rol fundamental que cumple en la epiglotis, ¿no? Que se cierra para evitar que los alimentos, tanto sólidos como líquidos, un ratito voy a admitir acá a sus compañeros, ya, ya está. Tanto sólidos como líquidos, pues, no se deriven a la vía respiratoria. Luego tenemos al esófago, que es una estructura, ¿no? De paredes finas, ¿no? Entonces está recubierto por membranas mucosas que va a conectar la faringe con el estómago. Entonces aquí cumple un rol importante también la función que se realiza de propulsión de los alimentos sólidos y líquidos a través del esófago, ¿no? Entonces vemos que hay ondas ya de contracción musculares rítmicas que se van a dar en esta área anatómica, ¿no? Que ya empieza aquí el peristaltismo. Entonces en ambos extremos del esófago van a existir dos glúbulos en forma de anillo que son los esfínteres esofágicos, es superior e inferior, que van a aperturarse y van a cerrarse. Luego tenemos ya el órgano per se más importante, ¿no? El estómago, que es una estructura muscular grande, hueca, ¿no? Y tiene tres regiones importantes. Tenemos el cardias, el fondo y el antro, ¿no? En la parte superior del estómago es el área de almacenamiento de alimentos, donde vamos a encontrar el cardias y el cuerpo gástrico, ¿no? Que es el fondo. Ratito voy a cerrar esto porque no, ya está. Entonces tenemos el cardio y el cuerpo gástrico que vamos a encontrar, que es el fondo, ¿no? Y se van a relajar para acomodar a los alimentos que van a entrar al estómago. Luego vemos que en el anto pilórico, que es la parte inferior del estómago, se contrae de manera rítmica para que se mezclen los alimentos con el ácido y los jugos gástricos, ¿no? Entonces ahí se va a realizar la trituración en pequeños fragmentos y se va a facilitar así la digestión, ¿no? Entonces, las células que recubren la superficie gástrica van a secretar tres sustancias importantes: el moco, el ácido clorhídrico y el precursor de la pexina, ¿sí? Entonces este moco va a recubrir las células de la superficie gástrica para protegerlas así de las lesiones que puedan ser causadas por el ácido y las enzimas. Entonces cualquier alteración que se dé en esta capa mucosa, ¿no? Por ejemplo, la infección crónica que se da por la bacteria del Helicobacter pylori o la acción de los antiinflamatorios no esteroideos, puede causar lesiones que conducen a la producción de una úlcera estomacal. Luego tenemos al duodeno, que va a recibir enzimas pancreáticas, ¿no? Y bilis, ¿no? Tanto del hígado como de la vesícula. Entonces estos fluidos van a llegar al duodeno
a través del esfínter de Oddi y van a contribuir de manera importante con la digestión y la absorción. Entonces, las ondas de contracción musculares van a ser rítmicas, ¿no? Van a ser rítmicas y también van a contribuir con la digestión y la absorción, removiendo los alimentos y mezclándolos con las secreciones intestinales. Luego tenemos acá el resto del intestino delgado, va a estar formado por el yeyuno y el ilion, que están situados debajo del duodeno, ¿no? Y en esta parte, en esta área, pues, del intestino delgado, son estos dos estructuras responsables de la absorción de grasas y de otros nutrientes. Luego tenemos al páncreas, ¿no? Entonces, aquí el páncreas tenemos dos características, ¿no? Dos tipos de tejido glandular, los acinos y los islotes de Langer. Los acinos van a producir enzimas digestivas, ¿ya? Y las enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa y la tripsina van a ser liberadas por las células de los acinos y van a circular en el interior del conducto pancreático. Entonces tenemos aquí estas características. El conducto pancreático se va a unir al colédoco en el esfínter de Oddi y va a desembocar en el duodeno. Entonces las enzimas que son secretadas normalmente en forma inactiva se van a activar cuando alcancen el tracto o el tubo digestivo. La amilasa, ¿qué va a digerir? Los carbohidratos, la lipasa, las grasas y la tripsina, las proteínas. Y además que también el páncreas tiene una función importante de secretar grandes cantidades de bicarbonato sódico, ¿no? Este bicarbonato es importante para nosotros porque va a proteger así el duodeno, ¿no? Protege al duodeno para así evitar una acción del ácido procedente del estómago, ¿no? Entonces acá tenemos las tres hormonas importantes que son producidas por el páncreas, la insulina, el glucagón y la somatostatina. Tenemos acá el intestino grueso, las partes que ustedes ya lo conocen anatómicamente, ¿no? Entonces, lo importante de conocer acá relacionado a la fisiopatología, mucho más que la parte anatómica que ustedes ya conocen y reconocen, es saber qué colonización habitualmente existe en el intestino grueso, ¿no? Estamos hablando ahí de la microbioma y la microbiota intestinal. Entonces, hay numerosas bacterias que habitan en el intestino grueso, que pueden digerir aún algunas materias, ¿no? Van a producir gas. También, estas bacterias también pueden producir sustancias importantes como la vitamina K, ¿no? Que es importante dentro del proceso de la hemostasia. Estas bacterias son necesarias, ¿no? Para que se cumpla la función intestinal y es importante porque cumplen un rol también protector, ¿no? Son necesarias pues para que haya una función intestinal adecuada. Algunas enfermedades y antibióticos pueden alterar el equilibrio, ¿no? O sea, el hábitat o la población de bacterias que vive normalmente en el intestino grueso. Alteran su equilibrio y se produce, pues, un cambio de la flora bacteriana habitual en el intestino, ¿no? Y esto produce un desequilibrio, por lo tanto se va a dar un cambio de la población bacteriana habitual por otras bacterias que son patógenas y van a generar enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la característica. Luego tenemos el recto y el ano, bueno, que es la parte final del intestino grueso, ¿no? Y vemos que pueden haber alteraciones relacionadas al recto, relacionadas a patologías inflamatorias crónicas, a patologías obstructivas o alteraciones pues inflamatorias también de tipo inmunológico. En el ano también pueden haber alteraciones, ¿no? Que pueden ocasionar sangrado, obstrucción, inflamación crónica y también pueden haber alteraciones relacionadas a al sistema inmunológico, ¿no? Enfermedades inmunológicas que pueden conllevar a una inflamación de esta estructura
y alterar de manera sustancial la función de los esfínteres. Listo, ya está, listo. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación inicial de un paciente con trastornos digestivos, siempre recordamos de la parte anatómica de la topografía. Dividimos a nuestro paciente en cuadrantes, ¿no? En 4 grandes cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Y de acuerdo a las topografías, nosotros sabemos qué órganos están ubicados en cada cuadrante y nos puede a nosotros orientar a saber qué estructura es la que está siendo alterada o tener una presunción diagnóstica, ¿no? De tal manera que si nosotros tenemos un paciente que cursa con dolor abdominal en el cuadrante superior, ¿no? Del abdomen, nosotros podríamos pensar de que está teniendo, en el cuadrante superior derecho, que el cuadro puede corresponder a una patología que altere el hígado, que altere la vesícula biliar, que altere el estómago, o sea, en la parte duodenal, perdón, por una úlcera duodenal. En el área, en el cuadrante superior izquierdo, pues tenemos en este lado las gastritis o los fenómenos relacionados a patologías del vaso. En el cuadrante inferior derecho, pues lo primero pensar en una apendicitis, diverticulitis, adenitis. Y en el cuadrante inferior izquierdo, pues las colitis y las diverticulitis inmunitarias, ¿no? Entonces, tenemos todas estas características de acuerdo a la tomografía y las posibles presunciones relacionadas a la patología, porque acá lo que va a predominar es el dolor, ¿no? Un paciente que viene con una patología del tracto digestivo va a venir con dolor abdominal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar que sea netamente de una alteración del tracto gastrointestinal o otras causas. Por ejemplo, en las mujeres también pueden cruzar con dolor abdominal y este dolor puede ser referido, no relacionado a un órgano intraabdominal, puede ser una afectación pélvica, una inflamación ovárica, una patología uterina o de los anexos, ¿no? Entonces, es importante para ello nosotros conocer la topografía abdominal. Luego tenemos que ver el examen físico. La exploración física es importante para nosotros, ¿no? Recordad, chicos, que toda la evaluación en el paciente inicia con la inspección, con la observación que ustedes realicen de su paciente, ¿no? Entonces, ustedes observan al paciente, tienen que ver la orofaringe, evaluar si está hidratado, si es que hay úlceras, si es que hay signos de inflamación, la textura de la piel, si es que hay edema, ¿no? Y el paciente en decúbito ya supino, o sea, acostado, lo primero que hacemos es observar. Luego auscultamos, ¿sí? Este es el orden correcto de valoración de la patología abdominal. Primero observamos, luego auscultamos, luego percutimos y final realizamos ya la palpación. Queda al final, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo realizo la palpación y la percusión antes de la auscultación, pues voy a tener alteraciones, ¿no? Ya voy a tocar al paciente y voy a alterar mi estudio. Primero se observa, luego se ausculta, ¿ok? Luego tenemos aquí los signos, los síntomas, ¿no? Los síntomas gastrointestinales que vamos a ver en el paciente, las características por las cuales viene el paciente, qué es lo que refiere el paciente. Entonces, en las molestias gastrointestinales superiores, pues el paciente puede inclusive tener un dolor torácico, ¿no? Referido, un dolor abdominal crónico, dispepsia, disfagia, sensación de tumor en la garganta, eso es lo que te refiere el paciente, no siento que no puedo pasar los alimentos, siento que tengo algo. Puede tener halitosis, o sea, mal olor, ¿no? Hiponáuseas, vómitos, ¿sí? Y las molestias gastrointestinales inferiores, el estreñimiento, la diarrea, gases, distensión abdominal, dolor abdominal, proctalgia o proctorragia, ¿no? Son pacientes que sangran, ¿no? Por el ano, ¿no? Entonces, en cuanto a los trastornos del esófago, vamos a empezar, ¿no? Eh, ¿Cómo va a venir el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El paciente puede venir con pirosis, ¿no? O sea, es una sensación de quemazón, de ardor que refiere el paciente, ¿no? Retroesternal, ¿no? El paciente dice, siento una vinagrera, eso es lo que siempre le refiere el paciente. Siento que tengo ácido, que me refluye,
doctora, cuando duermo en las noches me levanto porque siento ácido, ¿no? ¿No? Entonces, este es un síntoma típico de los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico. Luego tenemos la odinofagia, que es el dolor o la deglución de los alimentos, ¿no? El paciente deglute y le duele. Entonces, esto también está relacionado a un trastorno inflamatorio crónico de la mucosa. Tenemos el dolor torácico, ¿no? El dolor torácico es un síntoma inespecífico porque puede obedecer a múltiples causas. Un dolor torácico puede obedecer a una patología cardíaca, a una patología pulmonar, a una patología abdominal, una patología visceral. Entonces, es muy, es importante valorar este síntoma de dolor torácico y poder diferenciarlo de otras causas de dolor, sobre todo de la cardiopatía isquémica, ¿no? De los síndromes coronarios. La regurgitación, pues, es la aparición involuntaria del contenido gástrico, ¿no? En la boca, ¿no? Esto puede estar relacionado también con la aparición de síntomas gastrointestinales, ¿no? El paciente está haciendo sus actividades y súbitamente siente, pues, ese reflujo, ¿no? Y este ácido que refluye a la boca puede ser aspirado de manera involuntaria hacia el trato respiratorio y ocasionar síndromes aspirativos broncopulmonares. Por lo tanto, esto es uno de los síntomas más peligrosos porque puede comprometer la vía aérea. Tenemos la disfagia, que es la dificultad de la deglución. A diferencia de la odinofagia donde hay dolor, en la disfagia hay dificultad para la deglución. El mismo paciente te refiere que no puede pasar los alimentos. Te dice, doctora, no puedo pasar sólidos, solamente líquidos y poquitos, ¿no? No puede pasar los alimentos. Y también estos síntomas nosotros tenemos que valorarlos para descartar anomalías en el desarrollo. Por ejemplo, doble esófago o duplicación esofágica, compresión vascular del esófago, estenosis esofágica congénita, atresia esofágica o fístula traqueoesofágica congénita, ¿no? Entonces acá tenemos la disfagia, ¿no? Entonces la disfagia tenemos que valorar en este caso, ya hemos hecho el, la definición de la disfagia, entonces tenemos que valorar acá es la dificultad para deglutir. Entonces tenemos que valorar en qué momento está presente, después de la deglución o al iniciar la deglución. Entonces, si es que está presente después de la deglución, valorar que es una disfagia netamente esofágica. Si es que está presente al iniciar la deglución, pues corresponderá a una disfagia orofaringia. Entonces, ahí tenemos que valorar las características que nos da el paciente, ¿no? Si la disfagia es esofágica para sólidos o líquidos, pues nosotros lo relacionaremos a una probable enfermedad neuromuscular. Y si es sólidos, solamente a sólidos, a una obstrucción mecánica, ¿no? A una obstrucción mecánica. En este caso, ver si es continua e intermitente. Cuando es intermitente, pues está relacionada a una alteración del anillo esofágico inferior y cuando es continua, relacionada con la edad, por ejemplo, los pacientes mayores de edad o con el peso, ¿no? Peso bajo. También con la pirosis crónica y con una no disminución del peso, ¿no? En pacientes que sean obesos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos síntomas de obstrucción quiere decir que hay algo, ¿no? A nivel de el orofaringio que está ocasionando esta obstrucción. Entonces, en estos casos, cuando tenemos un paciente mayor a 50 años que está bajando de peso, con estos síntomas, ¿no? De disfagia sólidos, considerar como primera causa cáncer, ¿no? Un carcinoma. Pero en el caso de los pacientes que cursen con pirosis crónica, pero no haya disminución de peso, simplemente siempre refieran a una sensación de quemazón, hay que considerar una estenosis péptica y en estos casos, pues hacerle sus estudios correspondientes. ¿Ya? Y cuando vemos que la disfagia es a sólidos o líquidos, considerar una enfermedad neuromuscular, ¿ok? Cuando hay regurgitación y disminución de peso, acalasia, y cuando hay pirosis crónica, esclerodermia, ¿no? En los pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo. Hay pacientes que cursan con enfermedad mixta del tejido conectivo y cursan con estos síntomas, ¿no?
Y cuando es intermitente, el paciente puede cursar con dolor torácico y hay que sospechar hay un espasmo esofágico distal. Entonces, miren, cómo un solo síntoma puede obedecer a tantas causas, ¿no? Valorando que las características del paciente, la sintomatología relacionada a la disfagia y factores importantes como la edad, la pérdida o no de peso, ¿no? Ahora, en cuanto a los trastornos motores del esófago, tenemos los trastornos motores esofágicos primarios. Aquí tenemos la clasificación del 2015 relacionada pues a las alteraciones de la motilidad esofágica. Y esta clasificación tenemos acá la calasia y los desórdenes mayores de motilidad. Dentro de ellos el espasmo esofágico distal, la peristalsis o contractilidad ausente y el esofágico hipercontráctil, ¿no? Entonces, cuando hay una contractilidad ausente, hay que relacionarlo a alteraciones del tejido conectivo, ¿no? Como la escleroderma. En el caso de la calasia, pues en la calasia la característica principal es que hay una incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Miren, acá la flechita, hay una incapacidad para la relajación del esfínter esofágico inferior, por lo tanto se va a producir una obstrucción funcional del esófago, lo que va a ocasionar disfagia, regurgitación, molestia torácica y pérdida de peso. Con respecto a la fisiopatología, pues en la calesia primaria lo que vamos a encontrar, ¿no? La explicación fisiopatológica es que existe una pérdida inflamatoria de las neuronas inhibitorias del plexo de Auerbach, ¿no? Del esfínter esofágico inferior y del cuerpo esofágico. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que haya una disminución del óxido nítrico y del polipéptido intestinal vasoactivo, que son los que se encargan de la relajación del músculo liso y del peristaltismo, ¿no? Entonces, esto es importante conocer la parte fisiopatológica. Entonces, no se sabe, ¿no? Esto es la explicación fisiopatológica, pero ¿qué lo origina? ¿Cuál es la etiología? ¿No? ¿Qué es lo que desencadena todas estas respuestas, estas alteraciones fisiopatológicas? Se lo relaciona a un posible origen viral, autoinmune o neurodegenerativo como etiología primaria, ¿no? La edad de presentación es a la tercera y quinta década de la vida. Los síntomas, pues, son la disfagia, parasólidos líquidos, dolor torácico, regurgitación. El curso de la calasia va a ser progresivo, donde vamos a encontrar a un paciente con pérdida progresiva de peso a lo largo de los años, ¿no? Va a haber reflujo, ¿sí? La presencia de reflujo gastroesofágico, cuando en un paciente con acalasia, ¿sí? Encontraremos reflujo, podemos encontrar reflujo, pero ya cuando el paciente está con una enfermedad muy crónica. Sin embargo, al encontrar el reflujo gastroesofágico, pues podemos nosotros decir de que este hallazgo de reflujo gastroesofágico en el contexto de un paciente con acalasia descarta el diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Va en contra de la acalasia. Diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con una radiografía de tórax, estudio radiológico con vario, endoscopía, la manometría, que es la prueba diagnóstica de elección. Las complicaciones, esofagitis, aspiración broncopulmonar, carcinoma escamoso de esófago, ¿no? Entonces se genera una inflamación crónica tan grande a lo largo de los años que esto va a alterar el ADN celular, y esto va a alterar las vías metabólicas de las células y por lo tanto puede generar un carcinoma escamoso, ¿no? A nivel esofágico. Tratamiento, nitritos, calcio antagonistas, toxina botulínica, que ahora se usa bastante, la dilatación endoscópica con balón, tratamiento quirúrgico y la miotomía de Heller, ¿no? Por vía laparoscópica, junto a un tratamiento antirreflujo, ¿no? Con respecto a las diferencias que nosotros vamos a ver con respecto a los trastornos motores del esófago, tenemos la acalasia,
Ya, a ver, disculpe. Entonces, acá tenemos el diagnóstico diferencial de los trastornos motores de esófago. Tenemos la calasia, el espasmo esofágico distal, la peristalsis o contractividad ausente y el esofágico hipercontráctil. Tenemos el comportamiento del esfínter esofágico con deglución, la presión basal del esfínter esofágico inferior, el cuerpo esofágico durante la deglución. Entonces, tenemos acá las características de cada uno de estos componentes, tanto en la calasia como en el espasmo, la peristalsis o contractilidad ausente y el esófago hipercontráctil, ¿no? ¿Cuál es la característica, no? ¿Cómo se encuentra la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? En el caso de la calasia está normal aumentada, en el espasmo aumentada, en la peristalsis o contractilidad ausente disminuida, y en el esófago hipercontráctil normal o incrementada. Y así las diferentes características que nos van a dar, pues, una diferenciación de estos cuatro trastornos relacionados, pues, a alteraciones motoras en el esófago. Ahora, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Que también es frecuente de ver, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a ver es que pasa el contenido gástrico, ¿no? Ese ácido gástrico o intestinal va a pasar al esófago, ¿no? Entonces esto va a generar una sintomatología bastante lesiva al paciente, con una alteración histopatológica, ¿no? Entonces el ácido pasa de manera crónica, imagínense, hacia el esófago y esto va a traer consecuencias importantes a nivel histológico, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es que por definición podemos ver a pacientes sin lesiones, pero con sintomatología, ¿no? Que va a interferir en su calidad de vida. Luego tenemos a un grupo de pacientes con afectación esofágica en la endoscopía o con complicaciones ya derivadas, ¿no? Respecto a la fisiopatología, pues en el episodio de reflujo gastroesofágico vamos a ver que la salida del contenido gástrico al refluir va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir primero? Es que aumenta el volumen del contenido gástrico, ¿no? Sobre todo a nivel en el periodo postprandial, cuando hay una obstrucción pilórica, en el caso de las gastroparesias o estados hipersecretores, ¿no? Luego tenemos situaciones en las que el contenido gástrico está situado arriba, o sea, en los pacientes que están acostados, ¿no? En decúbito. Situaciones en las que se aumenta la presión intragástrica, como la obesidad, el embarazo, la citis, o en el caso de usar ropas muy ajustadas, ¿no? Entonces, también en la fisiopatología debe haber una alteración de los mecanismos antirreflujo, ¿no? Entonces, al estar alterados estos mecanismos, pues vamos a ver que hay una alteración bastante importante sobre la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y compresión del mismo también, ¿no? Entonces, vemos que la mayoría de estos pacientes van a tener esta grave afectación y también va a haber una asociación con la presencia de hernias hiatales, ¿no? Por deslizamiento. Entonces acá, ahora con respecto a la cantidad de reflujo, la cantidad de reflujo también es importante, ¿no? Va a depender de la cantidad del material que está siendo refluido y de la frecuencia, ¿no? Del aclaramiento esofágico por la gravedad y por la peristalsis y de la neutralización de la secreción salival. Con respecto a la patogénesis de la esofagitis, pues se origina cuando las defensas de la mucosa sucumben a los efectos nocivos del reflujo. En este caso vamos a ver que la pirosis es el síntoma más frecuente, pero también aparece regurgitación de ácido, dolor torácico, disfagia, dinofagia, ¿no? Entonces vemos acá las características y todas las sustancias que aumentan o que alteran la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? ¿Quiénes aumentan y quiénes disminuyen? Tenemos acá factores hormonales, agentes neurales, los mismos alimentos, ¿no? Y vemos acá algunos otros componentes, ¿no? Que aumentan la presión y la disminuyen. Medicamentos también. Con respecto a las complicaciones, el diagnóstico del reflujo
muchachos, es clínico, ¿no? Dado por la probabilidad de que exista la enfermedad es muy elevada, ¿no? Esto va a justificar que se dé directamente un tratamiento empírico, ¿no? Con este caso con inhibidores de bomba de protones, para evitar sobre todo que ocurran estos cambios histopatológicos que pueden conllevar a la presencia posterior, en el caso de que haya cronicidad, de patologías ya malignas de la mucosa. El diagnóstico, pues a través de la endoscopía, ¿no? De los pacientes que estén sintomáticos, que cursen con disfagia, pérdida de peso, odinofagia, melena, vómitos, ¿no? Y en aquellos en los cuales el tratamiento empírico inicial que le hayamos dado como bomba de protones, inhibidores de bomba de protones, sea refractario, pues no, o sea que no le cause mejoría clínica. La medición del pH de forma ambulatoria de 24 horas es la prueba más exacta y objetiva para su diagnóstico. Entonces estamos viendo cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico, la esofagitis, la estenosis y el esófago de Barrett, que es una patología ya maligna, ¿no? Con cambios histopatológicos bastante serios, ¿no? De tratar posteriormente. El tratamiento, bueno, el tratamiento es médico. Aquí es importante la parte de prevención, medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento antisecretor, que es importante con inhibidores de bomba de protones. Tenemos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. La duración del tratamiento va a variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tenga el paciente. Puede ir de 8 semanas en casos leves hasta 12 meses en casos graves, ¿no? Y en algunos casos se aparecen, pues, periodos de periodos asintomáticos y posteriormente ya nuevamente recurren los síntomas, pues se puede usar los inhibidores de bomba de protones de manera indefinida. Ahora, con respecto a los trastornos de la mucosa gástrica, en este caso, lo que tenemos aquí es las funciones y la anatomía del estómago y la regulación de la secreción ácida, ¿no? Entonces, las funciones tenemos almacenamiento, la mezcla y propulsión a través del peristaltismo, el vaciamiento, ¿no? Donde hay una relajación de la parte distal del antro y del píloro, y la regulación de la ingesta alimenticia, ¿no? Y por lo tanto, al regularse pues esta ingesta, pues también nosotros mantenemos el peso y evitamos así pues la obesidad. Entonces, esto es en cuanto a las funciones del estómago. Tenemos la anatomía del estómago, también cómo es que está distribuido, ¿no? Tenemos las glándulas cardiales, tenemos las glándulas oxínticas y las pilóricas, cada una con su localización respectiva y sus componentes. Con respecto a la fase de secreción ácida gástrica, tenemos la fase cefálica, gástrica e intestinal, y cómo es que están mediadas cada una de estas fases, ¿no? En la cefálica está mediada por el vago, la gástrica por el vago y la gastrina, y la intestinal con la entrada del alimento al duodeno, y pues se va a dar acá en este caso la absorción de los aminoácidos, con la absorción de los aminoácidos. Luego tenemos acá la regulación de la secreción, estaba por la estimulación de la producción de ácido clorhídrico. En este caso acá tenemos como mediadores la gastrina, la acetilcolina, la histamina, y los inhibidores tenemos el pH gástrico duodenal, las grasas, la hiperglicemia, la secretina y la somatostatina. Entonces acá tenemos los componentes de la mucosa gastroduodenal, ¿no? Tenemos los factores agresores y los factores defensivos. Entonces, dentro de los agresores está el ácido, las peccinas, el Helicobacter pylori, los AINES, el alcohol, y los defensivos, el mismo moco, el bicarbonato, la barrera mucosa, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas, ¿no? Es por eso que es importante que nosotros, al conocer estos componentes, cada uno de los componentes de la mucosa gastrointestinal, podemos también entender cómo es que funcionan los antisecretores o los inhibidores de bomba de protones y también los antihistamínicos H2. En el caso de los antihistamínicos H2, estos van a disminuir la secreción de ácido al inhibir los receptores H2 de la histamina de la célula parietal, ¿sí? Se va a mantener la secreción mediada por los estímulos de la gastrina y la acetilcolina. Ese es su mecanismo de acción. En cambio, en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, estos van a impedir
la secreción de ácido independientemente del estímulo, en este caso de la gastrina, histamina y acetilcolina. Van a bloquear de forma irreversible la ATPasa, ¿sí? Hidrógeno potasio y en consecuencia la salida de hidrogeniones desde la célula parietal a la cavidad gástrica. Con respecto acá a la infección por Helicobacter pylori, realmente es importante conocerlo porque va a acarrear pues la presencia de una inflamación crónica, ¿no? Vemos que esta infección pues es a nivel mundial, ¿no? Tiene una afectación en las diferentes regiones del mundo y no hay diferenciación de estratos socioeconómicos, ¿no? ¿No? Es más frecuente en países subdesarrollados y se transmite de persona a persona a través fecal oral o oral oral, ¿no? A través del agua contaminada, no lavarnos las manos. Con respecto acá a la fisiopatología, es importante, ¿no? Conocer que este Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, ¿no? Es una bacteria gram negativa y que va a colonizar la mucosa gástrica, ¿no? Y esta bacteria gram negativa tiene múltiples flagelos grandes, ¿no? Esto va a provocar una inflamación aguda y crónica, ¿no? Aguda y crónica. Entonces también es importante conocer cuáles son los factores de virulencia que tiene el Helicobacter pylori. Dentro de ellos tenemos a la ureasa, que va a hidrolizar la urea y va a originar dióxido de carbono, amoníaco y va a crear pues ahí un microambiente alcalino, ¿no? Entonces, la colonización se va a producir sobre todo en el antro gástrico, ¿no? Entonces, es importante conocer acá esta enzima que produce el Helicobacter pylori, que es la ureasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar al final este Helicobacter pylori? Bueno, según múltiples investigaciones eh, realizadas en relación a estas enfermedades ulcerosas, la gastritis y el cáncer, se plantea ya, buenas noches, alumnos, disculpen. Bueno, entonces, con respecto a la infección por el Helicobacter pylori, pues se han realizado investigaciones, ¿no? En relación a cómo es que el Helicobacter va a mediar la presencia de esta enfermedad ulcerosa, la gastritis, el cáncer gástrico. Entonces, se plantea de que este Helicobacter es responsable de la presencia de todas estas patologías que van a desencadenar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se puede ver una erradicación del Helicobacter pylori en un tiempo determinado en el paciente, sin embargo, los cambios estructurales o histopatológicos ya realizados por el Helicobacter van a continuar, ¿no? O sea, el paciente va a mejorar, puede erradicarse el Helicobacter, pero los cambios ya realizados a nivel histopatológico no van a resolverse, continúa, ¿no?
Luego tenemos en este caso la clínica que vamos a encontrar en los pacientes de los que están infectados. La mayoría de los infectados pueden estar asintomáticos. La infección por el Helicobacter puede dar lugar también a una gastritis aguda, que puede ser asintomática, pero la inflamación persiste, ¿no? La inflamación persiste mientras dure la infección. Por eso no se puede hablar de portadores sanos y sí de gastritis crónica inicialmente superficial, ¿no? Estos pacientes pueden desarrollar distintas enfermedades y de estas tenemos las manifestaciones clínicas, ¿no? Tenemos la gastritis, la úlcera péptica, el linfoma de Hodgkin, el carcinoma gástrico de tipo intestinal, la dispepsia no ulcerosa y manifestaciones hematológicas como anemia ferropénica, trombopenia, déficit de vitamina B2. Con respecto al diagnóstico, tenemos acá el estudio histológico de Lienza, el test de la ureasa, que es rápido, el cultivo, ¿no? Que una vez que se le hace la endoscopía al paciente, se le toma una muestra de secreción, una biopsia, y eso se manda a cultivar para poder aislar el Helicobacter. Entonces, otras técnicas o métodos no invasivos, tenemos el test del aliento, las pruebas serológicas y la detección de antígenos fecales. Con respecto a la erradicación del Helicobacter, pues esta va a mejorar la gastritis, pero no la atrofia, pero ya los cambios estructurales histopatológicos realizados no van a resolverse, ¿no? Ni la atrofia ni la metaplasia ya producidas. El tratamiento de la infección puede acelerar la cicatrización de las úlceras y el tratamiento puede mejorar los síntomas, sobre todo relacionados a hemorragias gastrointestinales producidas por estas úlceras, ¿no? Que pueden sangrar. Y la erradicación va a disminuir la incidencia de complicaciones, ¿no? Con respecto a la gastritis aguda y crónica, en la gastritis se asocia a lesión gástrica con inflamación de la mucosa, mientras que la gastropatía consiste en una lesión gástrica que no conlleva inflamación de esta. La biopsia gástrica es imprescindible para distinguir a ambas. En el caso de la gastritis aguda, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la gastritis aguda? Vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio constituido por polimorfonucleares, ¿sí? Donde vamos a encontrar erosiones gástricas, pero ellas van a estar limitadas a la mucosa. Y estas erosiones no van a sobrepasar la capa muscular de la mucosa. Acá tenemos los tipos de gastritis agudas, ¿no? Las características de cada una de ellas. En el caso de la gastritis crónica, pues va a haber un infiltrado inflamatorio constituido por células mononucleares, a diferencia de la aguda, que eran polimorfas. Las formas más comunes de gastritis crónica que vamos a encontrar es la gastritis atrófica corporal difusa, la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, ¿no? Y estamos viendo acá cuáles son cada una de ellas relacionadas, pues, tanto a la atrófica y a la infección por Helicobacter pylori. Luego tenemos acá la úlcera péptica, ¿no? La úlcera péptica también puede ser producida por Helicobacter, ¿no? O sea, tenemos, miren, todo el espectro de alteraciones que va a conllevar la infección crónica por Helicobacter. Tenemos en este caso, en el caso de la infección, tenemos una gastritis aguda, una gastritis crónica, la presencia de una úlcera péptica, ¿no? Que puede ser tanto gástrica como duodenal. Entonces, en el caso de la úlcera, pues vamos a ver que van a haber trastornos ulcerativos que van a afectar la parte proximal del duodeno y del estómago, ¿no? Que son zonas expuestas al ácido y a las pepsinas. Vamos a ver en la clasificación, podemos encontrar erosión, úlcera, y en ocasiones va a llegar esto hasta la capa muscular. El diagnóstico endoscópico, ¿no? ¿Pueden haber úlceras refractarias al tratamiento? Sí, puede haber úlceras refractarias. ¿Por qué? Porque el paciente no cumple el tratamiento, porque es una infección por Helicobacter pylori que se está cronificando, que es difícil de erradicar,
porque el paciente no deja de consumir antiinflamatorios no esteroideos o porque sufre el paciente de síndrome de hipersecreción gástrica, ¿no? Luego tenemos que pueden haber recurrencias, sí, no puede haber recurrencias en el caso de pacientes que ya dejaron de, o que ya no tienen síntomas o que en controles endoscópicos no tenían lesiones ulcerativas, pero posteriormente luego reaparecen, ¿no? Y en este caso tenemos que ver el tratamiento más adecuado, que sería el tratamiento antisecretor, ya de mantenimiento y poder cronificarlo en todo caso en manejo, ¿no? En el caso de la úlcera gástrica, vemos acá la localización en la curvatura menor, ¿no? Sobre el antro, también en el pílore, la mayor parte de las veces por el Helicobacter pylori, luego siguen los AINES, idiopáticas y el cáncer. La clínica es lo que ya estamos viendo, ¿no? Y en la duodenal, vemos que tiene una prevalencia menor, ¿no? La localización es en la porción del bulbo del duodeno, y también está relacionada el Helicobacter pylori como primer agente responsable, luego los AINES y otros factores. Con respecto al tratamiento, antiácidos, aliviar el dolor, ¿no? O sea, tratamiento sintomático, el modo de empleo, por lo menos una hora después de las comidas o a demanda, ¿no? Tenemos acá el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, antagonista de los receptores H2 como la ranitidina, simetirina, famotidina, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Las complicaciones que vamos a encontrar de la úlcera tenemos la hemorragia, la perforación, la penetración y la obstrucción, ¿no? Acá tenemos en el contexto, tenemos acá múltiples imágenes, están viendo, ¿no? En la figura número 4 hay una úlcera de bulbo duodenal con un vaso visible, en la fecha está marcando, en la imagen 2 hay una hemorragia activa, en la imagen 5 hay un sangrado ulceroso, ¿no? En la 3 también hay una hemorragia activa, y en la 6 hay una úlcera gástrica con puntos de matina, ¿no? Con fondo de fibrina. Ahora, los antiinflamatorios no esteroideos y el tracto gastrointestinal, pues pueden provocar daño a través de dos mecanismos. Uno es a través del efecto sistémico y otro es a través del efecto local, ¿no? El efecto sistémico, el mecanismo principal, pues ahí vamos a ver que es inhibiendo la ciclooxigenasa 1, que es una enzima que es responsable de la síntesis de prostaglandinas que van a proteger a la mucosa gástrica, ¿no? Y por efecto local sobre la mucosa por su carácter de ácidos débiles, ¿no? A nivel intestinal van a afectar al tracto intestinal inferior, ocasionando la enteropatía por AINE, como consecuencia de la inflamación y el aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, ¿no? Los factores de riesgo para desarrollar complicaciones gastrointestinales con los AINES, pues nosotros tenemos la historia previa de enfermedad ulcerosa, tenemos la utilización de anticoagulantes, utilización de varios AINES, la historia previa de enfermedad ulcerosa, utilización de AINES a dosis altas, la edad, ¿no? La enfermedad concomitante, sea una comorbilidad, la infección por Helicobacter pylori, y el uso también asociado a AINES más corticoides a altas dosis, ¿no? Entonces, esta doble combinación, pues, es más agravante, es un factor de riesgo para complicaciones gastrointestinales asociadas a los AINES. Luego tenemos la otra patología que está relacionada a la diarrea, ¿no? Cuando decimos que un paciente tiene diarrea, cuando presenta una variación de las características de sus deposiciones respecto a su hábito intestinal previo, tanto en número como en consistencia. Si dura menos de 4 semanas, se habla de diarrea aguda, y si dura más, se habla de diarrea crónica. La causa más frecuente, pues, causas infecciosas. Al contrario de la diarrea aguda, el agente causal de la diarrea crónica no suele ser una infección, sino una enfermedad intestinal, una patología de otro órgano o sistema secundariamente, ¿no? ¿Cómo diferenciar la diarrea orgánica de la funcional? En el caso de la orgánica, vamos a encontrar síntomas de alarma o alteraciones en la analítica general, ¿no? Que sugieren la existencia de una causa orgánica de la diarrea.
¿no? Entonces se debe a una enfermedad intestinal o sistémica y puede haber mala absorción, puede llegar a ocasionar cuadros graves de necesidad de colectomía o con degeneración maligna. Y en la funcional, pues es aquella en la que no se encuentra una causa estructural ni bioquímica que la justifique. No se va a asociar a mala absorción ni a enfermedades graves y no tiene mayor trascendencia, ¿no? En los pacientes. El ejemplo acá de la diarrea funcional es el colon irritable o el intestino irritable. La clasificación fisiopatológica tenemos la diarrea osmótica, secretora, esteatorreica. En la osmótica, pues en ella vamos a encontrar que hay una ausencia de absorción, ciertos solutos van a aumentar su concentración a nivel de la luz intestinal y esto va a traer agua, ¿no? Del enterocito a la luz del intestino. ¿No? En la diarrea secretora, pues en ella vamos a encontrar una alteración en el transporte de los iones y agua a través del epitelio intestinal, de tal forma que se va a producir un aumento de la secreción de iones. Y esto va a ocasionar una secreción de agua a la luz intestinal. En la diarrea esteatorreica, pues va a haber un exceso de grasa en las heces, como consecuencia de una mala digestión, ¿no? Entonces, las enfermedades que lo provocan son enfermedades pancreáticas, celíaca o la enfermedad de Whipple, ¿no? En el caso de la diarrea inflamatoria, pues se va a dar en aquellas enfermedades intestinales que van a ocasionar inflamación de la pared intestinal, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la diarrea asociada al SIDA, ¿no? También tenemos la colitis por radioterapia. En el caso de la diarrea motor, es una alteración de la motilidad secundaria a un trastorno nervioso. Esta diarrea la vamos a encontrar en la neuropatía diabética, hipertiroidismo, síndrome de dumping, posgastrectomía y posvagotomía. En la diarrea facticia es una diarrea autoinducida, en aquellas personas que abusan de los laxantes, ¿no? eh, Generalmente vemos encontrar en estos pacientes y está relacionada pues con trastornos psiquiátricos, ¿no? Como la anorexia o enfermedades pues de alteración de las características de la persona, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la diarrea, tenemos que hacer un estudio de heces, leucocitos fecales, sangroproteínesis, pH, grasa, coprocultivo, cultivo, la calprotectina fecal también, que es una proteína liberada por los leucocitos y se relaciona con el daño de la barrera intestinal. Estudios analíticos importantes, ¿no? Hormonas tiroideas, gastrina, radiológicos para ver si es que hay alguna alteración a nivel abdominal, clasificaciones pancreáticas, éxito varitado, todo dependiendo de las características que tenga el paciente. En los estudios endoscópicos, la colonoscopía, la ileoscopía y la cápsula endoscópica. El tratamiento es de acuerdo a la etiología, ¿no? Si es infecciosa o si es orgánica. En el caso de paciente con enfermedad hepatobiliar, pues en estos grupos de pacientes lo que tenemos que valorar son las pruebas de función hepática, como las transaminasas y las proteínas séricas, ¿no? Dentro de este estudio de las transaminasas se va a utilizar la TGO, ¿no? Y la TGP, ¿no? Son marcadores importantes de citólisis, aunque pues no existe una correlación absoluta ante la actividad enzimática y el grado de lesión histológica. En el caso de las proteínas séricas, una disminución de la albúmina pues se va a deber a un descenso de su síntesis, ¿no? Y este es un buen marcador de gravedad de hepatopatía crónica, ¿no? Entonces, cuando encontramos un paciente que llega a la emergencia ictérico con distensión abdominal, sospechamos de una enfermedad hepática grave, que puede ser una cirrosis, y le dosamos sus niveles de proteínas, y los niveles de proteína bajos, pues están relacionados pues a una enfermedad severa, ¿no? También es importante valorar el tiempo de protrombina, porque en este caso, en estos pacientes lo vamos a encontrar prolongado, ¿no? También estudio del amonio, ¿no? Ya que lo vamos a encontrar elevado en sangre de estos pacientes con hepatopatías agudas o crónicas, lo cual va a favorecer
el desarrollo de las encefalopatías hepáticas. La bilirrubina también que se encuentra en sangre es una mezcla de bilirrubina indirecta, ¿no? Y de bilirrubina directa. El aumento de la indirecta es debido a un trastorno de conjugación o un trastorno de captación, o bien a un aumento de la producción de bilirrubina. Con respecto a los pacientes con colestasis, ¿qué es lo que vamos a ver en el paciente con colestasis? Se manifiesta por la presencia de ictericia, coluria, colia, prurito, ¿no? En la bioquímica se elevan las enzimas de colestasis, las sales viales, la bilirrubina conjugada. En las enzimas de colestasis se utiliza sobre todo la fosfatasa alcalina, ¿no? Y la elevación conjunta, ¿no? Con la gamma-glutamitransferasa y la fosfatasa alcalina van a indicar una enfermedad colestática. En la ecografía hepatobiliar es la primera exploración que nosotros debemos realizar en un paciente con colestasis, ¿no? Es el estándar para valorar a los pacientes. Nos va a permitir valorar de manera fiable la presencia y dilatación de las vías biliares. La tomografía también es un estudio bastante importante que tiene alta sensibilidad, similar a la ecografía para valorar dilatación de las vías biliares. La colangiografía pues, puede realizarse en dos técnicas, la transparente hepática, en donde se inyecta de manera percutánea un constante del árbol bronquial, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Que consiste en canular la ampolla de Vater de manera endoscópica e inyectar un contraste, ¿no? Para poder visualizar los conductos biliares. Y la ecoendoscopía, que es útil en el estudio del área pancreatobiliar. Con respecto al metabolismo las alteraciones del metabolismo de la bilirrubina, tenemos en este caso las alteraciones más frecuentes. Tenemos la enfermedad de Krieger-Narr 1, Krieger-Narr 2, Dubin-Johnson y Rotor, ¿no? Tenemos acá en este caso que son alteraciones autosomas recesivas, las cuatro, y van a estar relacionadas a hiperbilirrubinemia. Las dos primeras a hiperbilirubinemia indirecta y las dos últimas a hiperbilirrubinemia directa. El efecto patogénico predominante, ¿no? En estos casos estamos viendo cuáles son el defecto en cada uno, ¿no? Y las características que vamos a encontrar. En el caso de las hepatitis agudas, pues tenemos acá que las hepatitis, ¿no? Son enfermedades sistémicas que van a afectar al hígado y que van a ser originados por varios virus, ¿no? Que tienen tropismo a nivel hepático. El cuadro clínico va a ser típico en todos los casos, ¿no? Van a tener fases. Dentro de estas fases tenemos la fase prodrómica, de estado y de recuperación, ¿no? La fase prodrómica, pues va a haber un periodo de incubación que es variable en cada uno de los virus responsables, ¿no? Y los síntomas van a ser inespecíficos, ¿no? Que pueden durar de 1 a 2 semanas, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, malestar general, fiebre. En la fase ya de estado va a durar de 2 a 6 semanas y puede producirse ictericia evidente, ¿no? Con hepatomegalia. Puede ocurrir también esplenomegalia y adenopatías. En la fase de recuperación, en esta van desapareciendo todos los síntomas y signos, y en general a las 12 semanas ya se ha resuelto el cuadro, ¿no? Y evoluciona hacia la curación. El tratamiento de las hepatitis víricas es sintomático y el control clínico tiene que ser periódico, ¿no? Dependiendo, ¿no? Para evitar sobre todo una evolución a formas más fulminantes. En el caso de la hepatitis fulminante, ¿no? Se entiende como hepatitis fulminante la coexistencia de encefalopatía y disminución de la actividad del tiempo de protombina por debajo del 40% en un hígado previamente sano, ¿no? Con respecto a la infección por el virus de la hepatitis A, es un virus ARN con un periodo de incubación de 28 días que va a ser excretado en las heces, ¿sí? Y se va a eliminar desde antes del inicio incluso de la clínica, hasta 5 a 10 días del inicio de los síntomas. Los anticuerpos frente a la hepatitis A van a aparecer de manera precoz,
Al inicio de la respuesta predominantemente de tipo IgM se suele permanecer positivo durante unos 4 meses. La respuesta IgG antivirus de la hepatitis A va a permanecer también precozmente, aunque los títulos más bajos al inicio, ¿no? Pero persiste indefinidamente. Respecto a la epidemiología, pues es mundial, es la causa más frecuente de hepatitis viral y la transmisión es fecal oral. La curación, pues, es el manejo en este caso es sintomático, ¿no? Va a generar una inmunidad de manera permanente. El diagnóstico, infección aguda por hepatitis A, se va a necesitar la detección de inmunoglobulina M, antivirus de la hepatitis A. La detección de IgG es indicativa de infección antigua e inmunidad permanente, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos las medidas generales y la inmunoprofilaxis, ¿no? Tenemos acá las medidas iniciales, prevención primaria, ¿no? La higiene, la limpieza, y la inmunoprofilaxis pasiva con la inmunoglobulina inespecífica y activa con la vacuna inactiva. Con respecto a la infección por el virus de la hepatitis B, pues este virus tiene una nucleocápside y en su nucleocápside pues tiene una molécula de ADN, ¿no? Entonces está constituido por varias proteínas. Dentro de ellas tenemos el antígeno de superficie, tenemos el antígeno del virus de la hepatitis B, el core, ¿no? El anticore, el antígeno, el antígeno de la hepatitis B, el anticore, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que saber reconocer cada una de estas proteínas, porque la presencia de estas proteínas puede indicar infección aguda, una infección pasada, ¿ok? Entonces, en el caso del antígeno de superficie, pues la proteína principal indica la presencia del virus, ¿sí? En el caso del antígeno de la hepatitis B, ¿no? Tenemos acá que se encuentra en el suero de pacientes infectados de forma aislada, ¿no? Entonces, es un marcador cualitativo de replicación viral. Entonces, esto nos indica de que el virus está replicando, ¿sí? Y el core, pues en este caso, vamos a encontrarla de forma aislada en el núcleo de los hepatocitos, pero nunca de forma aislada en el suero de los pacientes infectados, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? En la infección aguda por el virus de la hepatitis B, el primer marcador que aparece es el antígeno de superficie, que lo hace antes de que se eleven las transaminasas y va a permanecer elevado durante toda la fase sintomatológica, ¿no? En el caso de la curación, desaparece el antígeno de superficie. Una vez que se negativiza, pues aparecen los anticuerpos del antígeno de superficie, de la hepatitis, que permanecen de forma indefinida y que son los anticuerpos protectores, ¿no? Y en el caso de la cronificación, si el antígeno de superficie permanece en suero más allá de 6 meses después de la infección, se considera una infección crónica. ¿Ok? En el caso del ADN del virus de la hepatitis B, es un marcador serológico que va a informar más directamente acerca de la actividad replicativa del virus de la hepatitis B. Su positividad se asocia a inflamación hepática. En la epidemiología, pues la transmisión es sexual, perinatal, percutánea. Las particularidades clínicas, que las manifestaciones de la hepatitis B no van a diferir de las otras causas de hepatitis, ¿no? O por otros agentes etiológicos, ¿no? En la frecuencia, en el caso de la hepatitis B, de manifestaciones extrahepáticas va a ser más frecuente, ¿no? Como poliartritis, rash. El 1% de los pacientes con hepatitis agudas por virus B van a acabar desarrollando hepatitis fulminante, ¿no? Lamentablemente es así. Pueden desarrollar, pero miren, el porcentaje es muy, muy bajo, ¿no? El diagnóstico, pues la presencia de inmunoglobulina M, el anticore, de la hepatitis B, para hacer el diagnóstico de la infección aguda por virus de la hepatitis B. Los marcadores serológicos de la infección también es importante, ¿no? El antígeno de superficie, los anticuerpos, ¿no? Frente al antígeno de superficie, el antígeno core, ¿no?
los anticuerpos frente al antígeno core, ¿no? Cada uno tiene sus especificaciones y sus características. Con respecto a la evolución y pronóstico, en el caso de la infección por virus de hepatitis B, el 75% son infecciones subclínicas y un 25% son infecciones clínicas. De estas últimas, con infecciones clínicas, el 1% van a desarrollar infecciones o hepatitis fulminante. La profilaxis son tres pilares: medidas higiénico-dietéticas, inmunoprofilaxis pasiva a través de la inmunoglobulina específica, ¿no?, del virus de la hepatitis B, y la inmunoprofilaxis activa, que se realiza actualmente con vacunas recombinantes que se administran 3 dosis a los 0 meses, 1 mes y 6 meses por vía intramuscular. Luego, en el caso de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, ¿no? Tenemos acá que en este caso lo que vamos a encontrar es una prolongación, ¿no?, del antígeno de superficie por más de 6 meses. En este caso, a ver, mm, a ver, en este caso tenemos diferentes fases, ¿no? En este caso vamos a ver la terminología que se va a describir de acuerdo a la evolución de la hepatitis crónica. Tenemos la infección crónica por el virus de la hepatitis B, que se refiere a las fases en las que el virus de la hepatitis, a pesar, ¿no?, a pesar de estar presente, no está produciendo daño hepático. Es decir, que no hay inflamación, no hay necrosis, por lo que las transaminasas están normales, ni fibrosis. Pero tenemos otra etapa, que es la hepatitis crónica, ya por el virus de la hepatitis B, ¿no? En donde vemos que el virus está replicando y va a producir daño hepático con elevación de las transaminasas y va a haber necrosis ya a mediado, la necrosis la podemos objetivar a través de biopsias, ¿no? Entonces, cada una de estas se diferencian según el estado del antígeno de, no, un ratito, se colocó, ¿dónde está? Muy bien, no. Existen dos tipos de fármacos aprobados para el tratamiento de la hepatitis B. Tenemos los interferones pegilados, tenemos los análogos de los nucleósidos y los análogos de los denucleótidos. En el caso de la hepatitis C, también pues es un virus ARN, hay 6 genotipos. Estos genotipos van a condicionar a una gravedad diferente, una respuesta diferente y un tratamiento también diferente, ¿no? En el caso del mecanismo de transmisión, también vemos que es parenteral, materno-fetal, ¿no? Es menor al 5%, ¿sí? Las relaciones sexuales, menos del 3%. En cuanto a las particularidades clínicas, es que genera una alta tasa de cronificación, la infección por el virus de la hepatitis C. Pueden haber manifestaciones hepáticas y extrahepáticas, ¿no? Dentro de las extrahepáticas tenemos la crioglobulinemia, la glomerulonefritis membranosa y membrano proliferativo, la porfiria también. El diagnóstico por el virus de la hepatitis C se basa en la determinación de los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, mediada con ELISA, ¿no? Y luego con la confirmación de la determinación del ARN del virus. El diagnóstico también es histológico a través de biopsia hepática. La evolución es que tiende a la cronicidad en 80% de los casos y del 20 al 30 van a desarrollar cirrosis, existiendo una fuerte asociación entre hepatocarcinoma y virus de la hepatitis C, ¿no? La profilaxis, en el caso de la hepatitis C, no se recomienda hacer profilaxis post-exposición con inmunoglobulinas tras una exposición accidental, ni existe vacuna frente al virus de la hepatitis C.
se deben recomendar medidas para evitar transmisión parenteral, ¿no? Por eso que tenemos que tener cuidado cuando estemos en el ámbito hospitalario de manipular secreciones o objetos punzocortantes, porque podemos estar entre contexto de paciente con virus de hepatitis C, ¿no? Y vemos que no existe vacunas frente a este virus, ¿no? En el caso de la infección por el virus de la hepatitis D, también vemos que para que este, este virus necesita de la colaboración del virus de la hepatitis B para poder generar infección, ¿no? Entonces, y para que sea patógeno necesita del virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces, este virus puede aparecer simultáneamente con el virus de la hepatitis B o infectar a una persona con una infección crónica por hepatitis B. Los marcadores para esta infección, ¿no? Tenemos en este caso los anticuerpos anti-HD, el ARN del virus de hepatitis D, el HD, el antígeno, ¿no? De la hepatitis D, ¿no? En este caso, en el primero, en el antígeno, vemos que la infección aguda se puede encontrar durante un breve periodo de tiempo en el suero de los pacientes infectados, pero nunca en la infección crónica. En el caso del ARN, se puede encontrar en el suero de los pacientes infectados siempre que haya replicación tanto en infección aguda como crónica. Y en los anticuerpos anti-hepatitis D se observan tanto en la infección aguda como crónica. En el caso de las particulares del virus de la hepatitis D, en la coeficiente B y D existe un discreto aumento del riesgo de hepatitis fulminante, ¿sí? En cambio, la evolución a la cronicidad de la misma es la misma que para la hepatitis B sola, de los casos en la fase aguda. ¿Sí? En la sobreinfección de hepatitis D, la probabilidad de fallo hepático grave aumenta hasta un 20% con una alta mortalidad acompañante. La cronificación en la sobreinfección es del 100%. El diagnóstico se hace en relación al estudio de los marcadores del virus de la hepatitis B y virus D. En la coinfección se va a encontrar IgM, antivirus de la hepatitis C, y en la, y en la sobreinfección, ¿no? Inmunoglobulina G, anti-H, con anticuerpos anticore de la hepatitis B. La profilaxis se realiza en pacientes infectados crónicamente por el que al evitar exposiciones, ¿no? Pues este es más grave que la infección crónica por el virus B, ¿sí? La infección crónica por el virus D es más grave que la infección por el virus B, evolucionando a cirrosis en un 50% de los casos, dentro de los 5 a 7 años de diagnóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, el objetivo es la erradicación tanto del virus D como del virus B. El único medicamento al momento recomendado para hepatitis D es el interferón. Y en el caso del virus de la hepatitis E, pues es similar al virus de la hepatitis A. Vemos que su principal mecanismo de infección es fecal oral. En las particulares clínicas ocurre sobre todo en jóvenes y adultos, dando lugar a un cuadro de hepatitis colestática. Lo más llamativo es el riesgo de hepatitis fulminante en un 1 a 2% de casos, pero que puede subir hasta el 20% en el caso de infección de mujeres embarazadas, sobre todo si están en el tercer trimestre de embarazo con una alta mortalidad. No evoluciona la cronicidad en inmunocompetentes. El diagnóstico se realiza mediante detección de IgM, ¿sí? Y anticuerpo para el virus de la hepatitis C. El tratamiento eh, generalmente no requiere, ¿no? Porque en inmunocompetente su evolución es favorable. Vemos acá el resumen de todas las características de las hepatitis víricas en relación al virus, el genoma, la cronicidad, mecanismo de transmisión, anticuerpos y las características.
Y bien, tenemos acá la cirrosis, ¿no? La cirrosis, que es un proceso difuso donde va a haber fibrosis, conversión de la arquitectura normal del hígado en nódulos que son anormales, con regeneración. Vamos a encontrar que esta fibrosis va a implicar que haya pérdida del parénquima funcionante y mayor rigidez hepática, ¿no? Con consecuencias clínicas importantes. Entonces, en la etiología de la cirrosis es cualquier enfermedad hepática crónica que puede evolucionar a cirrosis, ¿no? En nuestro medio, la causa más frecuente es la infección crónica por el virus de la hepatitis C. Sin embargo, debido a la elevada eficacia de antivirales de acción directa, el virus de la hepatitis C va a disminuir su importancia como causa de enfermedad hepática crónica. ¿Sí? Y se prevé que la causa más frecuente pase a ser la esteatohepatitis. Quiere decir tanto alcohólica como no alcohólica. En cuanto a la valoración funcional de la cirrosis, tenemos la clasificación de Child, ¿no? Donde se le da un puntaje para poder determinar las características y la gravedad. La clínica, pues tenemos las arañas vasculares, el eritema palmar, ¿no? Va a depender si es que el paciente está compensado o descompensado con respecto a su cirrosis. Los pacientes con cirrosis compensada pueden estar asintomáticos y no presentar ninguna alteración analítica. Los pacientes con cirrosis descompensada pueden presentar algunas de las grandes complicaciones como hemorragia digestiva alta, varices, ictericia, citis, encefalopatía. En la exploración clínica, pues vamos a ver el tinte ictérico amarillo, ¿no? Las arañas, el eritema. En los alcohólicos, pues, contractura de Dupuytren, hipertrofia parotidia, ginecomastia y distribución feminoide del vello. ¿Mm? Hepatomegalia, también puede haber esplenomegalia. Entonces, el diagnóstico es a través de la biopsia hepática, ¿no? Pero puede haber riesgo de complicaciones como sangrado, sobre todo, ¿no? Cuando ya estamos en el paciente con cirrosis, al hacerle la biopsia puede sangrar. En la ecografía es bastante importante también, es un estándar para poder hacer el estudio y valorar las características del hígado, ¿no? El pronóstico en la cirrosis compensada, la supervivencia es de 5 años, ¿no? En el 90% de los casos. Y en la descompensada, la supervivencia es tan solo del 10%. El tratamiento, ¿sí? El tratamiento en todos los casos en situación terminal de la cirrosis, pues es la realización de un trasplante hepático. Sí, ya la cirrosis es una enfermedad ya terminal, donde estamos viendo que ocurre un cambio bastante marcado de la estructura hepática. Por lo tanto, el tratamiento es el trasplante. De lo contrario, bueno, no tenemos una conducta de difusión, ¿no? De donación de órganos en el Perú, lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, la supervivencia de la mayor parte de los pacientes con cirrosis va hasta los 2 a 4 años, ¿no? No más, fallece. Vemos acá la fisiopatología de la hipertensión portal. En la cirrosis puede haber hipertensión portal, sí, ¿no? Y sus complicaciones como las varices y la citis. ¿Por qué? Porque aumenta aumento de la resistencia del flujo portal con una alteración de la presión del sinusoidal, aumento de la presión portal, del gradiente de presión portal, que va a generar ascitis y la presencia de colaterales. En el caso de la disminución de la resistencia arterial, aumenta esto el flujo portal con disminución arterial efectivo, activación de sistemas neurohormonales y retención de sodio y agua. Puede haber hemorragia por varices esofágicas, ¿no? Secundaria a la cirrosis, ¿no? Claro que sí. En el caso de la pancreatitis aguda, pues es una inflamación aguda de la glándula pancreática. La sintomatología y la patología puede ser leve, pero aproximadamente en un tercio de los casos la evolución es tórpida con una elevada morbilidad. Y esto debido a la aparición de complicaciones locales y sistémicas, ¿no? La etiología, en nuestro medio, pues la primera causa es la litiasis biliar y posteriormente, en segunda causa, tenemos el alcohol, el alcoholismo, ¿no? Y en tercer lugar es idiopático. La patogenia, pues el páncreas, como ya se ha mencionado, va a secretar enzimas patológicas
características como el tricinógeno, quimiotricinógeno, la elastasa, de manera activa, ¿no? El tricinógeno va a secretarse al duodeno, se activa por la enterocinasa de trixina, que una vez activa el resto de las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, en la pancreatitis aguda que se va a producir una activación interpancreática de tricinógeno, iniciándose así el proceso de autodigestión del páncreas. Esto que va a conllevar a una inflamación local del páncreas y esto puede provocar también fenómenos inflamatorios locales que se van a desregular, se van a descontrolar y van a conducir a una alteración de la microcirculación pancreática, lo cual va a provocar mayor necrosis y una secreción masiva de mediadores inflamatorios que va a generar fenómenos de respuesta inflamatoria sistémica y en casos graves, pues fallo orgánico. La clínica es el dolor abdominal intenso a nivel del epigastrio que se irradia en cinturón hacia la espalda y se asocia a náuseas y vómitos. En el examen físico vamos a ver que hay dolor a la palpación, vamos a encontrar un abdomen distendido y una disminución de los ruidos hidroaéreos. Raramente en la pancreatitis grave aparece una gran equimosis en flanco, que es el signo de Grey Turner. Y el otro es una equimosis en el área periumbilical, que es el signo de Kuhl, ¿no? El diagnóstico, pues, a través de diferentes criterios, dentro de ellos tenemos la elevación de la amilasa lipasa, el dolor abdominal típico, las pruebas de imágenes como la tomografía, ¿sí? ¿No? Entonces, una milasemia normal no descarta una pancreatitis aguda. La milasa se va a normalizar habitualmente a 4 o 7 días del comienzo del dolor, siendo la lipasa más sensible y específica. La lipasa es más sensible y específica que la amilasa. Las técnicas de imagen, tenemos la ecografía abdominal y la tomografía para visualizar adecuadamente el parénquima pancreático, ¿no? Las escalas predictoras de gravedad tenemos al momento de ingreso relacionadas a la edad, la leucocitosis, a las 48 horas, ¿no? Es los criterios de Ransom. Y la clasificación de la gravedad de acuerdo a Atlanta, ¿no? Pancreatitis leve, pancreatitis moderadamente grave y grave, ¿no? Todas ellas relacionadas a la presencia no de fallo orgánico persistente, ¿sí? El tratamiento de la pancreatitis son medidas de soporte, dieta, aporte de líquidos y analgesia, ¿no? Aliviar el dolor, que es lo más importante, a través de opiáceos, AINES, hidratación endovenosa, la nutrición es importante, ¿no? Entonces, la nutrición es lo que va a ayudar al paciente, sobre todo la nutrición enteral por sonda nasogástrica. Antibiótico-terapia, en el caso de la antibiótico-terapia se desaconseja el uso, ¿no?, de antibióticos profilácticos, salvo pues el paciente ya resulte con una estadía prolongada, hospitalaria, y curse con signos de infección como fiebre, alteración de sus funciones vitales, hipotensión, ¿no? Eso ya nos indicaría que hay un fenómeno infeccioso asociado en esos casos, sí. Y la CEPRE, ¿no?, que se realizará con esfinterotomía endoscópica en casos que se asocian a colangitis o obstrucción de la vía biliar. Las complicaciones ahora de la pancreatitis, tenemos la necrosis pancreática y la colección de fluido peripancreático. En la necrosis es la asistencia de un área local o difusa de parénquima no viable tras 4 semanas de evolución, ¿no? La necrosis forma una colección con la pared llamándose necrosis trancada. El diagnóstico a través de tomografía. Y la colección de fluido peripancreático de menos de 4 semanas de evolución en un paciente sin necrosis. Su curso es clínico y hacia la resolución espontánea. El pseudoquiste también es otra de las complicaciones de la pancreatitis. Es una complicación habitual, ¿no? Si bien es cierto, su causa más frecuente es la pancreatitis crónica, es una colección de fluido peripancreático que va a persistir más de 4 semanas y se encapsula, ¿no? Esto es lo que lo diferencia. En el pseudoquiste persiste más de 4 semanas y se encapsula. Se van a localizar en el cuerpo y cola del páncreas y el 15% restante en la cabeza. La mayoría tienden espontáneamente a resolverse, ¿sí? ¿Y por qué se
va a caracterizar porque va a haber hiperamilasemia persistente sin dolor, ¿no? Hiperamilasemia persistente sin dolor. Bien, esto es con respecto a las complicaciones de la pancreatitis, ¿no? Entonces estamos viendo acá que se ha tratado de hacer un resumen de los principales trastornos, ¿no? Y una explicación breve de la fisiopatología y de las complicaciones relacionadas, pues, a los trastornos del tracto digestivo, ¿no? Y sus órganos anexos en este caso. Bien. No sé si tendrán alguna consulta, una pregunta. ¿Alumnos? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Alumnos? ¿Me escuchan? Sí, eso Sí, es doctora. responder. Bueno, les voy a enviar las diapositivas para que puedan repasarlas, verlas y bueno, puedan desarrollar esta semana el seminario y la clase práctica que está relacionada pues al desarrollo de cada uno de estos temas que se han visto acá de manera resumida. Ustedes ya lo van a poder profundizar, el mecanismo de las diarreas, la gastritis, la infección por helicobacter, las alteraciones que se producen por el consumo de AINES en la mucosa, ¿no? Ustedes ya lo tienen que profundizar para la clase del seminario y la clase práctica. Muy bien, entonces como no hay consultas, procedo a terminar y luego les voy a compartir las diapositivas. Muy bien, eso voy a apuntar acá. Y mañana me dicen que tienen examen, ¿no? Sí, de farmacología. Mm, Bueno, chicos, suerte. Espero que les vaya bien su examen. Bueno, chicos, eso sería todo. Bien, Gracias, doctora. Hasta hasta luego. luego, muchachos. Hasta luego.